Un portaaviones es el buque insignia de la flota, un titán en el mar y un símbolo de poder. Los portaaviones son enormes. Llevan a bordo todo un ejército aéreo y pueden influir en regiones enteras con el mero hecho de su presencia. Entre ellos, los más poderosos y grandes son los portaaviones nucleares de la Armada estadounidense. Monstruos de 333 metros de eslora y 100.000 toneladas de desplazamiento. Cualquier profano, al ver el tamaño y la potencia de estos titanes, los admirará. Pero una persona que conozca las posibilidades de la construcción naval moderna puede tener el atrevido pensamiento de que estos barcos no son todo lo grandes que podrían ser. A primera vista, esta idea parece absurda. Los portaaviones son enormes y a lo largo de su evolución fueron haciéndose cada vez más grandes. Pero si se mira de cerca, se puede ver un patrón. Los portaaviones alcanzaron su plena madurez durante la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a conquistar los mares, desplazando a los acorazados. Los buques de la clase Essex tenían hasta 270 metros de eslora y pesaban unas 46.000 toneladas. Los grandes portaaviones de posguerra de las clases Forrestal y Kitty Hawk pesaban hasta 60.000 toneladas y medían 326 metros de eslora. El legendario USS Enterprise, el primer portaaviones de propulsión nuclear del mundo, medía 342 metros de eslora y desplazaba 94.000 toneladas. Los modernos gigantes de la clase Nimitz han superado la codiciada marca de las 100.000 toneladas y su eslora es de 332 metros. Así que, al tiempo que se hacían un poco más pesados, se hacían ligeramente más cortos que el Enterprise. Y ahora, a principios del siglo XXI, aparece la novísima clase Gerald Ford, 333 metros y 100.000 toneladas. O sea, con todas las innovaciones, es casi idéntico al viejo Nimitz en términos de dimensiones y desplazamiento. Como vemos, el desarrollo de los buques no significa en absoluto un aumento de su tamaño. ¿Y qué? ¿No le bastan 100.000 toneladas? Una cifra tan enorme es probablemente el techo, ¿no? Por ejemplo, los cruceros más modernos miden hasta 340 metros de eslora, más o menos lo mismo. Al mismo tiempo, pesan hasta 150.000 toneladas, es decir, pesan un 50% más. E incluso eso no es tanto. El mayor petrolero, el Seawise Giant, tenía un desplazamiento máximo de 560.000 toneladas y la friolera de 458 metros de eslora. O sea, 125 metros más largo y 4,5 veces más pesado que el portaaviones Ford. Y este monstruo nació en los años 70. Así que, en teoría, los portaaviones pueden ser mucho más grandes. Teniendo esto en cuenta, la lógica de los constructores navales parece extraña. Al fin y al cabo, un portaaviones es una base aérea flotante. Imaginemos un buque de medio kilómetro de eslora y más de 200.000 toneladas de desplazamiento. Un portaaviones tan gigantesco tendría una auténtica base aérea encubierta, a la que podrían volar no solo aviones y helicópteros navales, sino también máquinas más grandes. Además, tales dimensiones del buque aumentarían significativamente su capacidad de carga. Un hangar más grande con más aviones, más espacio para combustible y municiones, mejor equipamiento y armamento, no solo un par de modestos sistemas de defensa antiaérea en los laterales. Uno pensaría que deberían dar el paso adelante y hacerlo, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? El primer problema al que tendrían que enfrentarse los constructores navales es, de hecho, su construcción. Por un lado, ya conocemos las posibilidades de la industria moderna, capaz de construir buques de tamaño y masa absolutamente épicos. Por otro lado, no estamos hablando de buques ordinarios. Un portaaviones tiene muchas soluciones de diseño muy específicas. Está equipado con elementos muy concretos y dispone de plantas motrices muy específicas, a menudo nucleares, y no todos los astilleros son capaces de instalar un reactor. Además, un portaaviones es obviamente un buque de guerra, y esto impone requisitos aún más estrictos, no solo técnicos, sino también políticos.
Cada país construye este tipo de buques exclusivamente en su propio territorio y exclusivamente en astilleros autorizados para ello. Estos astilleros están adaptados para la construcción de buques militares clásicos, no de petroleros y cruceros. Así pues, para construir un portaaviones gigante, primero habría que construir un muelle gigante y toda la infraestructura adyacente. La creación del portaaviones Gerald Ford costó una fortuna al presupuesto estadounidense, unos $12.000 millones. Sus parientes posteriores de esta clase serán más baratos, pero apenas por mucho. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto costaría un portaaviones gigante en las condiciones que hemos descrito? $20.000 millones. Y ni siquiera estamos incluyendo los costes de mantenimiento y apoyo del ciclo de vida que, debo señalar, suele extenderse durante muchas décadas. El presupuesto militar, aunque sea el de Estados Unidos, no es infinito, y el coste total de la flota de portaaviones insignia tiene sus límites. Teniendo en cuenta que los portaaviones gigantes serían mucho más caros, habría que reducir su número. La flota estadounidense necesita 10 grandes portaaviones, y si el sueño del gigantismo se hiciera realidad, no sería posible construir tantos. Y luego, es una cuestión de estrategia. ¿Pueden, digamos, 5 gigantes realizar las tareas de 10 buques ordinarios? Es poco probable. Serían demasiado pocos para dotar a la flota de la flexibilidad y capacidad de reacción necesarias, y 5 naves, en cualquier caso, son más vulnerables que 10. Poner todos los huevos en la misma cesta es peligroso, aunque sea una cesta de acero de 200.000 toneladas. Además, en los círculos militares circula desde hace tiempo la idea de que no se necesitan 10 Ford grandes y caros y que sería mejor construir buques aún más pequeños y baratos, siempre que su número fuera mayor. Pasemos a las cuestiones de flexibilidad. Imaginemos que de repente se encontrara el presupuesto, se modernizaran los astilleros y se entregaran a la flota nada menos que 10 portaaviones gigantes. Hemos logrado el éxito. Nada más entrar en servicio, los nuevos buques se toparían con problemas extremadamente desagradables. El primer problema es la infraestructura para dar servicio a estas naves. La flota tiene docenas de bases y muelles que se construyeron a lo largo de décadas, y da la casualidad de que no se diseñaron para monstruos de 500 metros de eslora. ¿Cuánto costará su modernización a gran escala? ¿Y qué pasaría fuera de las bases? Los petroleros gigantes, los cruceros y los cargueros son buques bastante limitados y exigentes. Hacen viajes específicos entre puertos preparados para ellos. Un portaaviones no es un crucero. No está creado para cruceros, sino para trabajar donde lo manden. Y puede que no haya bahías ni puertos adecuados capaces de recibirlo allá donde lo envíen. Como resultado, se puede llegar a una situación en la que para cualquier simple mantenimiento o reparación, el gigantesco portaaviones tenga que navegar hasta su base, que puede estar al otro lado de la Tierra. Desde el punto de vista de la disponibilidad operativa de la flota, esto es inaceptable. No son suficientes matices. Añadamos más. Veamos los mayores buques modernos, como el Ford o el Nimitz. Cada uno de estos aviones es capaz de transportar hasta 100 aeronaves diferentes, aviones, helicópteros y drones. En la actualidad, la base de sus grupos aéreos son los cazas FA-18, versiones navales de los cazas de quinta generación F-35C, así como diversos vehículos auxiliares, como aviones AWACS, de guerra electrónica, de transporte, etc. Todo este equipamiento se crea bajo ciertos requisitos de la Armada específicos para buques como el Nimitz y el Ford. Estos requisitos son estrictos, pero ya han sido dominados. Ahora imaginen que el Pentágono ordena la construcción de un gigantesco portaaviones. ¿Cuáles serían sus necesidades de aeronaves? Obviamente, una cubierta más grande aliviará los requisitos. Habrá más espacio para despegues y aterrizajes y las cargas disminuirán. A primera vista, esto es bueno, pero sustituir buques de una clase por otros es un proceso muy largo.
La clase Ford se está poniendo en servicio, pero la clase Nimitz navegará muchos años más. Pero son muy parecidos y los aviones que se fabrican para ellos son los mismos. El portaaviones gigante requiere otras modificaciones de los aviones y aunque hacerlas sea más fácil, aún así hay que hacerlas. El F-35 del Nimitz tendrá modificaciones que son innecesarias en el gigante, mientras que en el F-35 del gigante no podrá operar en absoluto en el Nimitz. Y el proceso de cambio de clases es largo. En tales condiciones, resultaría que los militares tienen que mantener simultáneamente varias flotas de diferentes aviones para portaaviones de diferentes clases, y esto también es muy difícil y caro. Ahora miremos en la dirección opuesta. Los aviones navales, con todas las modificaciones, siguen siendo exigentes en su lugar de servicio. Los cazas tienen altas velocidades de despegue y aterrizaje. Además del empuje del motor y del equipo de cubierta, el propio buque ayuda mucho a la aceleración y desaceleración. Un portaaviones en modo de combate se mueve a una velocidad de más de 30 nudos o unos 56 km por hora, lo que significa que el avión, simplemente parado en la cubierta, ya se mueve a una velocidad de 30 nudos en relación con el aire que lo rodea y necesitará menos aceleración. Lo mismo pasa con el aterrizaje. Un avión acercándose a la cubierta en movimiento tendrá en relación a ella una velocidad decentemente inferior. Los cruceros y petroleros modernos operan a velocidades de 20-25 nudos de media, lo que no es suficiente para un portaaviones. Y para acelerar a 30 nudos, habría que aumentar considerablemente la planta motriz, lo que, de nuevo, es muy difícil y caro. Además, un portaaviones, incluso con el estatus de aeródromo flotante, sigue siendo un buque de guerra y debe tener tanto alta velocidad como una maniobrabilidad decente. Los buques gigantes difícilmente pueden presumir de estas cualidades. De todos los factores descritos, podríamos concluir que los problemas del gigantesco portaaviones son simplemente solucionables. Solo requiere grandes inyecciones financieras. ¿Y qué? ¿Ocurre lo mismo con otros buques gigantes? La respuesta a esta pregunta es una descripción de la diferencia entre estos tipos de buques. Los cargueros, petroleros, cruceros y otros buques similares son comerciales. Transportan carga, combustible y pasajeros. Y cuanto más grandes son, más pueden transportar y más beneficios pueden reportar. Un portaaviones es un buque de guerra. Sí, como todas las demás fuerzas armadas, contribuye a lo más importante para el país, la seguridad. Pero en sí mismo, no es un activo económico y en funcionamiento normal solo incurre en gastos. Aquí es importante mantener muy cuidadosamente un equilibrio entre la herramienta que proporciona seguridad y el precio de esta herramienta. Una daga débil y sin filo no protegerá al caballero. Del mismo modo que la espada más poderosa y afilada será inútil si su dueño muere de inanición después de haber gastado todo el dinero en ella. Los portaaviones actuales están en el centro de este equilibrio y son exactamente lo que deben ser, ya estén en la flota de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia o cualquier país. Cada uno tiene su propio equilibrio y cada uno tiene sus propios portaaviones. Con esto podemos poner fin a la disputa sobre los tamaños. Por desgracia, no veremos un portaaviones gigante, pero por otro lado, estos monstruos ya de por sí tampoco son tan pequeños. Comenta qué te parecen estas máquinas poderosas y no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Todavía hay muchas cosas interesantes en el horizonte.